En los congresos geográficos del fin del siglo XIX, se comenzó a enfocar el interés en el continente antártico, el cual aún no había sido explorado. En aquellos congresos participó como delegado de Suecia el geólogo y conocedor de lenguas, Dr. Otto Nordenskiöld, hijo de la hermana del famoso Adolf Erik Nordenskiöld, quien había atravesado el pasaje del noroeste a bordo del buque ballenero Vega. A mediados de la década de 1890, Otto Nordenskiöld llevó a cabo una expedición en la Patagonia y Tierra del Fuego, ambos territorios de Argentina. Posteriormente se interesó por explorar también la Antártida, situada al sur de Sudamérica. Esta exploración la realizó a bordo del barco Antarctic. La mayor parte de la tripulación fue contratada en Noruega por el capitán Sr. Larsen. Estos hombres de gran experiencia ya habían participado en muchos viajes en las zonas polares, contando además con gran experiencia en la caza de ballenas, práctica que podía ser de utilidad en la Antártida, a fin de mejorar los magros recursos con que contaba la expedición. Además de los 10 noruegos, fueron contratados también 6 suecos y 2 hombres de las Malvinas. La intención de Otto Nordenskiöld era navegar con bandera sueca, pero la Marina de Suecia se negó a colaborar. Entonces este se afilió a la Asociación Real Sueca de Veleros con el fin de registrar allí el Antarctic. Fue en dicha institución donde fue firmado el diploma por Louis Palander, el famoso capitán del buque Vega. A comienzos de octubre de 1901, los miembros de la expedición se reunieron en Gotemburgo, en el Hotel Jeta Schellare. Este fue además el principal lugar de alojamiento durante los preparativos. La expedición iba a zarpar en la mañana del 16 de octubre, y ese mismo día los participantes debían presentarse ante el fotógrafo real Jonassen para ser retratados. Estos eran el físico y meteorólogo Gösta Budman, de 26 años, el botanista Carl Scottsberg, de 21, el médico y bacteriólogo Erik Ekelöf, de 26, el zoólogo Axel Ohlin, de 34, con muchos años de experiencia en la Antártida, el biólogo marino Carl Andreas Andersson, de 26 años, y el minerólogo y geólogo Otto Nordenskiöld, de 31 años, quien era el jefe de la expedición. A las 10 en punto de la mañana, el barco se alejaba lentamente del muelle. El redactor Henrik Hedlund saludó a la expedición sueca que partía hacia el sur polar. Nordenskiöld se encontraba de pie en el puente de mando, al lado del capitán. Se llevó la mano hacia su gorra y exclamó: ¡Viva la patria! Y el capitán Larsen añadió: ¡Hasta la vista! Al día siguiente recaló en Sandefjord y cargó un equipo de caza de ballenas. El viaje continuó hasta Falmouth, que está en Inglaterra, en donde se iba a completar la carga de carbón. Allí se encontraba el cartógrafo Samuel Duse, quien se unió a la tripulación del Antarctic. De allí se continuó la navegación a vela larga a través del Atlántico hasta Buenos Aires. El 4 de noviembre se celebró el Día de la Unión entre Suecia y Noruega. El barco se balanceaba fuertemente y la mesa entera se vino abajo, pero la cena se siguió con amenas conversaciones y hasta con bromas. El 14 de noviembre se hizo escala en la ciudad Saint Vincent, situada en las islas de Cabo Verde. Durante la visita se completaron las provisiones de agua potable y legumbres frescas, y también pudieron enviar el correo a Suecia. A bordo había un equipo para revelar películas y se fabricaban tarjetas postales personales con fotos del viaje. La expedición también disponía de un pequeño sello para aplicar en las tarjetas postales, los que hoy se consideran una rareza entre los coleccionistas de timbres postales. Posteriormente, durante la navegación, hubo muchas ocasiones para descansar. Hacía calor y había calma. El 19 de noviembre se acercaron al Ecuador. Budman escribió en su diario: las temperaturas de las horas más frescas eran de 33 grados y era imposible distinguir entre un toddy y un whisky con hielo.
Las temperaturas tan elevadas afectaban a los perros polares traídos de Groenlandia, de tal manera que estos morían uno tras otro. El 16 de diciembre, exactamente 2 meses después de la salida de Gotemburgo, la expedición llegó a Buenos Aires, una metrópolis floreciente, de grandes avenidas, imponentes edificios y febril actividad en las dársenas del puerto. Aquí se unió a la expedición el artista norteamericano William Stokes y también el teniente cartógrafo de la Marina Argentina, José Sobral, quien se desempeñaría como asistente del meteorólogo Gösta Boutman. En compensación por la incorporación de Sobral a la expedición, el gobierno argentino proveyó a esta de los víveres y el carbón que fueran necesarios durante el tiempo que durara la expedición. El 21 de diciembre continuaron viaje hacia las Islas Malvinas, donde tuvieron que procurarse nuevos perros. Aquí en Port Stanley vemos a Doucet treparse a la arboladura del Palo Mayor para fotografiar el casco derruido del famoso navío Great Britain, la primera nave a hélice que cruzó el Atlántico en 1843, por ese entonces utilizado solo como depósito. De los perros de Groenlandia, solamente 4 quedaban aún con vida. Con gran prisa se adquirieron 8 perros ovejeros escoceses, pero se demostró que estos tenían enorme dificultad en convivir con los de Groenlandia. Esto causó naturalmente problemas. Luego de una breve recalada en la isla de Año Nuevo, el viaje siguió hacia la Antártida. El 12 de enero pasaron por la isla Shetland y por el canal de Gerlach. Hacía buen tiempo, y todos estaban en plena actividad dibujando y fotografiando el paisaje. Estos parajes no figuraban en ninguna carta marina, lo cual creaba situaciones difíciles al capitán Larsen. Olin escribe en su diario: mantenemos un curso suroeste, hasta oeste-suroeste, para acercarnos más a Louis-Philippe Land, en busca de algún pasaje hacia el este. La mayor parte de la tarde la pasé con el capitán en la enarboladura del Palo Mayor, gozando del magnífico paisaje de fiordos antárticos, paisajes que desfilaban ante nuestros ojos. Doucet estaba dedicado a los sondeos de la profundidad, y el señor Stokes corría como una gallina aturdida entre el caballete y la cámara. Se hizo un desembarco en la isla de Nelson, y entonces se descubrió que el balde para sacar agua había sido utilizado para fines zoológicos, y en consecuencia Gustav Åkerlund tuvo que hacer el achique del bote con su bota. Antes de que el barco cruzara el estrecho de Antártic, se montó un mástil de señalamiento en la isla de Astrolabo y se dejó un mensaje indicando hacia dónde se iban a dirigir, en el caso de que algo no previsto le pasara a la expedición. Después de que el hielo les había impedido penetrar mucho más lejos hacia el sur de como habían planeado, Nordenskjöld decidió establecer la estación de invierno en la isla de Snowhill, al lado de un glaciar, para poder obtener agua fresca. El 12 de febrero se comenzó a trasladar las partes de la casa desmontada, la que tan solo era de 6 metros por 4. El carpintero asistía en la construcción, pero ya 2 días después el hielo comenzó a entrar en la bahía, y por esta razón el Antártic tuvo que zarpar rápidamente. Más de la mitad del equipamiento necesario en tierra quedó a bordo. 10 días más tarde el barco logró regresar y descargar el equipamiento restante, antes de poner nuevamente vela al viento, en el momento en que el hielo volviera a penetrar en la bahía. Los que se quedaron en Snowhill eran Nordenskjöld, Gösta Boutman, el médico Erik Ekelöf, el cocinero y marinero Ulla Jonassen y el argentino José Sobral.
Sobral llegó a aprender el idioma sueco necesario a través de leer exhaustivamente ejemplares de la revista humorística Söndagsnisse Extrix. El barco giró hacia el norte para pasar el invierno en el hemisferio sur, a fin de realizar estudios oceanográficos entre América del Sur y Georgia del Sur, los que estuvieron a cargo de K. A. Anderson. Se hizo una recalada en la costa de Georgia del Sur, en donde Johan Anderson y Carl Scottsberg encontraron tierra virgen, sin hielo, para poder trabajar. Antes de que el Antarctic regresara a la Antártida, visitó Tierra del Fuego para renovar pertrechos y hacer reparaciones. Entonces Johan Gunnar Anderson aprovechó la ocasión para explorar el Gran Lago Fañano, hasta entonces inexplorado, que se encontraba del otro lado de la cordillera. Durante la excursión, un grupo de indios zonas que habitaban en Puerto Haverton le prestó una gran ayuda. En la Antártida, la casa de la expedición se encontraba sobre una plataforma libre de hielo, a 64.5 grados latitud sur, vale decir, más al norte de lo planificado, a causa de los hielos sumamente difíciles. El hecho de que el lugar estaba despejado de hielo se debía a las tempestades que regularmente barrían el terreno. Pero el lugar era ideal, especialmente desde el punto de vista geológico y paleontológico. Durante la hibernación se hacían en trineo excursiones exploratorias por los alrededores y por Snow Hill. La gente se la pasaba haciendo continuas observaciones y mediciones. Tenían comida y combustible para algo más de un año. El agua se obtenía derritiendo hielo del glaciar cercano. Para esparcimiento había un fonógrafo con 6 rollos de música. Otra distracción era juegos de naipes y libros. La casa se calentaba con una estufa a carbón y otra incorporada a la cocina. A pesar de esto, la temperatura a nivel del suelo muchas veces bajaba de cero y formaba en el piso una suerte de pista de hielo. El vaho de la cocina formaba una gran cantidad de moho en el techo. El primer invierno fue inusualmente duro. En el mes de julio la temperatura era de 24 grados bajo cero y el viento medio de 11 metros por segundo. El trabajo meteorológico era arduo y fatigoso. Durante el mes más caliente, vale decir enero, la temperatura era de 1 grado bajo cero y el viento medio de 6 metros por segundo. La temperatura más fría que se midió fue de 41.3 grados bajo cero. Las largas excursiones en trineo eran un arduo trabajo para los perros. La vuelta más larga fue de 700 kilómetros y tardaron 5 semanas en darla. Se hicieron observaciones y descubrimientos geográficos muy importantes, los que obligaron a que se modifique totalmente el mapa de la región. En la primavera de 1903, el Antarctic puso rumbo hacia el sur para explorar la parte occidental de la península antártica y las islas de la región. Luego de un mes de trabajo, era hora ya de ir a buscar a los hibernadores. En la marcha, el barco encontró una cantidad inusual de hielo que impedía la navegación. Intentaron entonces forzar el impedimento, pero no lo lograron. Finalmente, Johan Gunnar Anderson, Duse y el marinero Grunden propusieron desembarcarse en la punta norte de la península antártica para ir a buscar a los hombres de Snow Hill. Esto ocurrió el 29 de diciembre de 1902. Una vez en tierra, iniciaron la marcha hacia Snow Hill. Pero después de un par de días de caminata, se encontraron con aguas abiertas. Entonces decidieron retornar al barco. Pero cuando llegaron, este ya había zarpado. Por lo tanto, no les quedaba otra alternativa que esperar. El 12 de febrero, Johan Gunnar Anderson consideró que ya era necesario prepararse para pasar el invierno en el lugar. Construyeron una choza de piedra y comenzaron a cazar pingüinos para almacenar comida.
para el invierno. El capitán Larsen, después de haber puesto en tierra a los 3 hombres en la Bahía de la Esperanza, hizo una nueva tentativa para acercarse más a Snow Hill. Navegó hacia allí circundando las islas Dundee y Joinville, pero allí el hielo aprisionó la nave y ésta encalló. Carl Scottsberg cuenta lo que pasó. El 9 de enero comenzó a soplar el viento. Y cuando el hielo empezó a apretar, nos dimos cuenta de lo que vendría. La calma antes de la tempestad. Tempestad que cubrió al barco de blanco y de hielo a los aparejos. El hielo abrazó violentamente el barco, levantándolo en vilo y sacudiéndolo como una hoja. Al llegar la tardecita, el ruido se acalló y se escuchó un crujido como si estuvieran triturándolo, seguido de crujidos cada vez más fuertes y violentos. El barco se volcó a estribor y entonces el segundo oficial subió corriendo a la cubierta y gritó: «¡El barco está siendo triturado! El agua está entrando como una catarata a la sala de máquinas». Recién entonces hicimos conciencia de lo que estaba sucediendo. La popa estaba sobre la prolongación sumergida del témpano y el barco estaba sujeto al hielo como si este fuera una prensa. El timón y el codasta de la popa estaban quebrados. El eje de la hélice un poco doblado, pero había algo más oprimiendo la nave, lo que resultaba imposible ver. Se abrieron grietas en el hielo, una tras otra, y al grito de «ahora o nunca», zarpamos del témpano al cual estábamos amarrados e izamos las velas. Por cierto, no era un barco rápido, pero en ese momento lo hicimos volar. Con todo y aún así, la corriente nos empujaba contra amenazantes témpanos, de modo que se dio toda máquina. Pero la suerte estaba echada. Los sacudones aumentaron, las 6 bombas achicaban el agua entrante y todo fue en vano. Echamos anclas al lado de un témpano y comenzamos la descarga. Desde el borde del témpano acompañamos su agonía. Se mantuvo todavía a flote algunas horas más antes de que el agua entrara por la borda. Ese sonido no lo olvidaremos nunca, nunca. Allí nos encontrábamos a 100 kilómetros de la estación de Snow Hill y a 70 kilómetros de un islote llamado Isla Polé, el único lugar que podíamos elegir para pasar el invierno. Allí el terreno era mucho más ríspido que el de Spitsbergen y el de Groenlandia, con sectores de tierra libre de hielo, pero el resto estaba totalmente cubierto hasta el mismo borde de la costa. En la isla había una ciudad de 500,000 de habitantes, pero todos eran pingüinos. Conocíamos la isla desde el año anterior. Aquella vez nos pareció triste, pero ahora nos resultaba un paraíso. Encima del témpano yacía amontonada nuestra enorme carga. Levantamos una carpa de campaña hecha de tela de vela, donde cabíamos los 20 que éramos. Desde adentro se oían risas y voces acompañadas por un acordeón. ¿Nos habíamos vuelto locos? De ninguna manera, ya que había terminado un largo mes de presión psíquica y la incertidumbre entonces se había convertido en una certeza. La situación no era agradable, pero también sabíamos que pese a los esfuerzos que nos demandaría, la misma no era tan grave. Teníamos que llegar a tierra con el máximo de carga posible si es que queríamos sobrevivir, y por supuesto que lo queríamos. Nuestra primera noche sobre el hielo dormimos tranquilos. Después de 16 días de lucha sobre el hielo flotante, cuando pusimos pie en tierra firme, un coro de pingüinos nos dio la bienvenida. Fue una sensación indescriptible. Era también el último momento de paz, ya que se acercaban vientos tempestuosos del oeste
los que arrastraban el hielo hacia el mar. La mayor parte de nuestra carga que no habíamos podido llevar a tierra, la veíamos irse sobre el témpano empujado por el viento. Sin el menor equipamiento polar y con extremadamente escasas provisiones, nos esperaba un largo y duro invierno. A finales de febrero, la situación se había tornado muy crítica. En Snow Hill, 6 hombres esperaban ser rescatados. 3 hombres perdidos en la Bahía de la Esperanza, con provisiones solo para 3 semanas y una tienda para 2 personas, también aguardaban ser recogidos. Y después del naufragio de la nave, 20 hombres de la tripulación se encontraban en la isla de Paulet, con poco equipamiento, pero contaban con tela de toldo para levantar una carpa de campaña. Suerte dentro del infortunio era que en la isla de Paulet había un cráter de un volcán lleno de agua potable. Además, el terreno era de canto rodado y desprovisto de hielo, lo que facilitaba la construcción de una carpa de forma rectangular. Tanto aquí como en la Bahía de la Esperanza, todos sobrevivieron a las penurias y a la mala alimentación sufridas durante todo el invierno. Lamentablemente hubo una excepción. El marinero Ole Venergård falleció el 7 de junio a causa de una enfermedad cardíaca congénita y de tuberculosis. Fue sepultado bajo unas piedras a unos 200 metros de la casa. Mientras tanto, en Snow Hill, los hombres constataban con amargura que algo desagradable tenía que haber ocurrido, ya que el barco no había regresado. La mayor preocupación era saber si el barco había naufragado el año anterior, y por lo tanto no habrían podido informar al mundo dónde la expedición había instalado su estación principal. A Northern Shoal no le quedaba otra alternativa que hacer un inventario meticuloso de las provisiones y racionarlas, de modo que pudieran alcanzar para un año, incluyendo lo que se obtenía del lugar, como ser carne de pingüino y de foca. Lo que se había terminado era el carbón, al que tuvieron que suplantar por grasa de foca. Gösta Budman relata lo ocurrido. El primer invierno tuvimos una vida muy satisfactoria, con comida, bebida, y reinaba un verdadero calor hogareño. Pero con lo que no habíamos contado era que tendríamos que pasar un segundo invierno, ya que el barco no vino a recogernos al comienzo del año 1903, tal como se había planificado. Y así fue que se nos vino otro invierno encima. Lo único que abundaba era la harina con la que hacíamos panqueques y otras comidas. Cualquier otra cosa era escasa. La comida principal era carne de pingüino. El combustible consistía esencialmente en grasa de foca. El fuego a base de esta grasa lo manejaba Jonassen de la siguiente manera. Remachó una caja de chapa, la que introdujo en la cámara de brasas de nuestra cocina Husqvarna. Luego se encendía el fuego con cajas viejas y se colocaba la grasa encima. Esta, derretida, se depositaba dentro de la caja de chapa. El aceite de la grasa nos proveía calefacción, que a veces era excesiva. A continuación, escucharemos a Johan Gunnar Andersson contar sobre los 3 en Bahía Esperanza. Nosotros habíamos salido a dar nuestra vuelta en trineo con la esperanza de cambiar la situación de emergencia en que nos encontrábamos y de que el barco llegara con los compañeros que habían quedado en Snow Hill. En muchas ocasiones subimos a la cubierta de hielo continental, desde donde oteábamos las abiertas aguas azules entre la masa de hielo flotante. Para mis 2 excelentes compañeros, la inactividad se hacía pesada. Yo tuve la gran suerte de hacer un descubrimiento que cautivó totalmente mi interés. Esparcida sobre la tierra baja helada del lugar donde acampábamos, encontré algunas placas de pizarra con magníficos fósiles de plantas de una antigua flora de esa costa, ahora apresada por el hielo. También me fue posible identificar la montaña de donde provenían estos hallazgos y le asigné el nombre de Montaña de Flora. Pero transcurrieron días, las semanas que se hicieron meses sin que el Antarctic apareciera. La obligación de pasar el invierno se convertía en una certidumbre dolorosa. Nos pusimos de acuerdo y decidimos construir una choza con sólidos muros de piedra
y como techo colocamos el trineo al revés como un caballete, cubriéndolo con un toldo. Luego de haber colocado adentro nuestras pertenencias, apenas quedaba espacio para poder acostarnos los tres en el suelo. Habíamos hecho lo imposible para calafatear las paredes de piedra con arena gruesa y luego las fijamos con nieve en la parte exterior. No obstante, cuando comenzaron a bramar las tempestades de invierno, el interior se enfrió intensamente. El 24 de abril me tocó el turno de ser cocinero, y por la mañana, cuando encendí la lámpara de aceite, había 14 grados bajo cero en el techo y 20 a nivel del piso. En el pasaje hacia el exterior que nos servía de cocina hacía aún más frío. Resultaba difícil con los dedos casi congelados cortar la grasa de foca. Menos mal que en aquel entonces éramos jóvenes. Cazamos montones de pingüinos y almacenamos las pechugas enterrándolas en la nieve. Tuvimos suerte de atraer de vez en cuando alguna foca hacia el hielo, ya que la grasa de estos animales la utilizábamos como combustible. Al arder, esta despedía muchísimo humo, porque nunca pudimos hacer funcionar un tiraje hacia el exterior. Ya finalizando el invierno, comenzamos con toda clase de preparativos para emprender el viaje hacia el sur en trineo. Las tormentas habían desgarrado la lona que cubría el techo de la choza, pero Grunden la remendó con hilos cubiertos de hollín sacados del techo interior de la tienda. Del mismo modo mejoramos nuestras vestimentas. También reparamos nuestros sacos de dormir con ropa interior vieja y pedazos de otras prendas. El 2 de septiembre hice yo solo un paseo para obtener una vista amplia de la bahía por donde el verano anterior habíamos cruzado el témpano con estanques de hielo derretido. Allí en la lejanía se extendía entonces el hielo de una blancura deslumbrante, alcanzando este casi hasta el lugar donde habíamos llegado en una excursión anterior. Ya se hacía necesario emprender la marcha lo más pronto posible. En la mañana del 29 de septiembre, con tiempo no muy bueno, logramos llegar y pasar la parte más escarpada del hielo continental. Pero a causa de una tormenta que se avecinaba, tuvimos que regresar a la casa. Esta fue la experiencia más dura que tuvimos durante toda la expedición. La cuerda que sujetaba la casa del lado del viento se desprendió. Yo, que estaba acostado del lado de Barlovento, me encontré aprisionado por la pared y por la masa de nieve que había entrado y caído sobre mí. Durante 30 horas estuve así aprisionado sin poder hacer ningún movimiento salvo extender y plegar las piernas un poco. El 12 de octubre ya estábamos en camino hacia el acantilado norte de la isla de Vega, por donde íbamos a cruzar hasta el pasaje sur. A la 1 de la tarde habíamos detenido la marcha para preparar el almuerzo. Sobre el hielo había grupos de focas en diversos lugares, pero uno de los grupos era bastante extraño. Señalando hacia lo lejos, dije: esas focas están de pie como si fueran estacas. ¡Se mueven!, gritó Grunden. Con gran ansiedad sacamos rápidamente los largavistas. ¡Son hombres! Gritó Duse. Él y yo nos lanzamos sobre los esquíes para ir rápidamente al encuentro de ese grupo por temor de que no nos hubieran visto. Eran 2 hombres y un trineo. Finalmente reconocimos al hombre que corría adelante del trineo. Era Nordenskiöld. Cuando nos aproximamos, los perros groenlandeses salieron corriendo asustados de nuestro aspecto de seres salvajes. Cuando por fin estuvimos cara a cara con los otros, Duse preguntó: «Parece que no me reconoces». No es tan fácil», fue la respuesta. «Yo soy Duse, y aquel es Johan Gunnar Andersson». Nordenskiöld no podía identificar a sus compañeros y amigos a causa del deplorable aspecto de salvajes que tenían. A las 5 de la mañana del día siguiente, nos pusimos en marcha nuevamente. Los perros groenlandeses tiraban sin dificultad 350 kilogramos de carga. Nos deslizábamos de manera rápida y agradable. Nordenskiöld, Duse y yo
Íbamos en esquí delante del trineo donde iban Jonassen y Grunden. Quedaban solo unas horas de marcha hasta Snow Hill. Allí fuimos recibidos con los brazos abiertos. Primero, Budman nos retrató con nuestro aspecto de cabellos enmarañados y grasosos y el rostro cubierto de tizne. Esta foto con los 3 zaparrastrosos sentados sobre una caja y con la casa de la expedición de fondo llegó a ser una de las imágenes más vistas que este hábil fotógrafo había tomado durante la expedición. A continuación, Gösta Budman relata lo acontecido. El segundo invierno ya estaba finalizando, y alrededor del 1 de octubre, Nordenskjöld y Jonassen salieron a dar una vuelta en trineo con los 4 perros en busca de alguna huella de nuestro barco perdido. El 16 de octubre nosotros, los que quedamos en la casa, festejamos el segundo aniversario de nuestra salida de Gotemburgo y nada menos que con un asado de carne de pingüino imperial, el único ejemplar de esta especie que logramos cazar, el cual pesaba 35 kilos. Pero la mesa de los festejos se agrandó, ya que por la mañana regresaron Nordenskjöld y Jonassen en compañía de otros 3 hombres en un estado espantoso e irreconocible. Estos eran Johan Gunnar Andersson, Duse y Grunden, que venían de la Bahía de la Esperanza. Este refuerzo de estos 3 camaradas fue de una importancia invalorable. Representaban en realidad 3 nuevos cerebros que renovaban a los nuestros, un tanto exhaustos en razón de la larga convivencia. Hacíamos pequeñas excursiones en grupos diferentes. En los primeros días de noviembre salieron Johan Gunnar y Sobral hacia la isla Seymour, situada a 20 kilómetros de la casa, la cual era como un Eldorado para coleccionar fósiles y también sede de una colonia de pingüinos, ya que había miles de nidos. Después de unos días regresaron a marcha forzada. Johan Gunnar se había quemado seriamente un pulgar y yo traté de curarle la quemadura, ya que el médico se encontraba en otro lugar. Estos habían traído una noticia compensadora. Los pingüinos habían comenzado a poner huevos. Åkerlund y yo calzamos nuestros esquíes, cargamos en nuestras espaldas unos tarros de querosene vacíos para traer las exquisiteces que para nosotros eran los huevos de pingüinos. Ni bien llegamos, llenamos nuestros tarros con huevos con la cáscara de un color verde claro. Decidimos pernoctar en la carpa de campaña que nuestros camaradas habían dejado. El 8 de noviembre me despertó algo o alguien que tiraba fuertemente del toldo. Aún medio dormido me causó irritación, dado que presagiaba tormenta y viento en contra en los 20 kilómetros de regreso a casa. Pero no pude hacer más reflexiones. Inmediatamente tuve un shock. Una voz desconocida desde el exterior gritó: ¿Estás sobre la I? En solo un segundo salté del interior de mi saco de dormir. Salí y me quedé mudo. Estaba ante 2 oficiales de marina desconocidos, y en el mar, a algunos cientos de metros de la costa, había una corbeta también desconocida. Era el jefe y el segundo oficial de una corbeta de la Marina Argentina que había sido enviada para rescatarnos. Mi primera pregunta fue si sabían algo de nuestra nave Antarctic. La respuesta negativa me hizo pensar que el Antarctic, con el capitán Larsen y todos sus hombres, había ido a parar al fondo del mar. Eso fue lo más amargo dentro de la alegría. Después, los 2 oficiales nos acompañaron a mí y a Åkerlund recorriendo los 20 kilómetros hasta Snow Hill, y notamos que a ellos se les hacía difícil la caminata. Allí acordamos que regresaríamos con la corbeta Argentina y que no esperaríamos el barco sueco Fritjof al mando del capitán Gilden, que se había despachado desde Suecia. Había que embalar todo, lo más rápido posible, de manera de poder zarpar al día siguiente, 9 de noviembre, con rumbo norte. Habrían sido como las 11 de la noche, cuando los perros que estaban descansando fuera de la casa empezaron a aullar. Johan salió para averiguar qué ocurría y regresó diciendo que se aproximaba un grupo de 6 a 8 hombres en dirección a la casa. Pensamos que podían ser marineros de la corbeta,
que nos ayudarían con la carga, ya que yo sabía un poco de español. La noche no era totalmente oscura. Yo había aprendido un poco de español con Sobral y pensé que sería divertido echar un párrafo con los forasteros. Cuando salí, el grupo había subido la loma donde se encontraba la casa. Me di cuenta, pese a que era de noche, de que esos no podían ser marineros de la corbeta argentina. No vestían uniforme, sino harapos remendados como los nuestros y con gorros civiles de distinta clase. Uno de ellos se separó del grupo y yo me dirigí hacia él. Entonces, recibí el segundo shock del día. Allí en persona estaba Larsen, el capitán de nuestro barco. Con él venía el tercer oficial K.A. Anderson, el carpintero y 2 hombres más. Me puse a gritar como un loco para que mis compañeros abandonaran la casa y compartieran la alegría conmigo. Pero no salieron, pues pensaron que era una broma mía de mal gusto. Inmediatamente le dije al recién llegado Larsen que llegaba justo a tiempo, pues al día siguiente íbamos a regresar a Buenos Aires a bordo de una corbeta argentina que estaba anclada al otro lado de la isla. Fue entonces cuando los otros, al fin, salieron y confesaron que no lo habían hecho antes, puesto que pensaban que Woodman estaba viendo espejismos. Pero afortunadamente mis compañeros supieron que no se trataba de una broma de mal gusto ni de ningún espejismo. Y todos festejamos la llegada de Larsen con sus hombres. El 31 de octubre, el capitán Larsen con 5 de sus hombres abandonaron la isla de Paulet en uno de los botes salvavidas, remando y navegando a vela alternativamente. En un momento dado fueron sorprendidos por una tempestad, la cual los obligó a arrastrar el bote hasta la superficie de un témpano. Poco a poco lograron llegar a la Bahía de la Esperanza. Allí encontraron una choza abandonada y una tabla que llevaba la siguiente inscripción: Johan Gunnar Andersson, Duse y Grunden han hibernado aquí desde el 11 de marzo hasta el 29 de septiembre de 1903. Además encontraron un frasco que contenía una carta y un mapa de caminos. Luego de soportar un par de enfurecidas tempestades, pudieron por fin partir hacia la isla Snøhvit. Era el 7 de noviembre, hacía buen tiempo y la noche estaba clara y calma. Remaron intensamente con curso sur durante 22 horas seguidas. En la isla Cockburn se encontraron sin embargo con hielo firme. Tuvieron que sacar el bote y acampar toda la noche. Luego siguieron a pie unos 20 kilómetros hasta llegar a la casa. Habían llegado justo a tiempo, porque el 8 de noviembre ya había arribado la corbeta Uruguay de la Marina Argentina para rescatar a los hombres de la expedición. Ese llegó a ser un día histórico. Había encontrado a Nordenskjöld y a sus camaradas, y al capitán Larsen, quien comunicó que todos, salvo uno de los hombres, estaban sanos y a salvo. El 10 de noviembre la corbeta Uruguay pudo recoger a los 13 hombres restantes en la isla de Paulet e iniciar el rumbo hacia Buenos Aires. Después de pasar las islas Shetland del Sur, la corbeta se encontró con una violenta tempestad, ocasionándole la caída de 2 de los palos. Luego de una breve recalada en la isla de Año Nuevo, donde dejaron los perros, y después en Santa Cruz, la corbeta Uruguay alcanzó la desembocadura del Río de la Plata el 30 de noviembre. En Buenos Aires los preparativos para la recepción y para festejar el regreso fueron múltiples. Tanto los miembros de la expedición sueca como así también la tripulación del Uruguay fueron agasajados como héroes. Nordenskjöld y sus compañeros fueron provistos de vestimentas adecuadas para la ocasión, teniendo la oportunidad de participar de los festejos que se extendieron durante varios días, desde la mañana hasta la noche. También fueron invitados por el presidente y el arzobispo al Teatro Colón, donde presenciaron una función especial desde el palco presidencial. El Consulado General Sueco-Noruego, la Marina Argentina
y nada menos que el muy exclusivo Jockey Club realizaron una fiesta en honor de los expedicionarios. Aquí vemos un facsímil de la invitación del banquete de esa noche. Los expedicionarios tuvieron gran repercusión en los medios de ese entonces y hasta fueron objeto de muchas caricaturas. Después de una semana en Buenos Aires, Budman escribe a su madre: aniquilado por los agasajos, regreso en unos días. Cariños, y está.